Saludos a todos mis oyentes. Les doy la bienvenida nuevamente a esta clase dinámica. El día de hoy hablaremos de la influencia en la moralidad de las comedias animadas para los adultos, como Los Simpsons. Los Simpsons es una serie estadounidense de comedia, en un formato de animación. La serie es una sátira de la sociedad estadounidense, que narra la vida y el día a día de una familia clase media de ese país, que vive en un pueblo ficticio llamado Springfield. Hoy hablaremos hasta qué punto puede llegar la moral en este tipo de series. Mi nombre es Ángel Rojas y los temas que abarcaremos en esta clase tienen que ver con la llegada de la televisión, la moral y los dibujos animados. Aquí también hablaremos acerca de la definición de la moral, su influencia y el peso que tiene, y algunos datos curiosos. ¿Qué influencia tienen las caricaturas hacia las masas y algunos ejemplos de la moral en distintas caricaturas? Y por supuesto, la conclusión de todo este tema. Sin más, allá vamos. La llegada de la era de la televisión inicia aproximadamente en el siglo XX y al pasar de los años fue evolucionando. A medida del siglo XXI, la televisión fue tomando más vida y siendo parte esencial o fundamental de las personas, donde allí encontraban como un momento de escape a la cotidianidad mediante una pantalla. Para la televisión se fueron creando diferentes tipos de programas, series, comiquitas, documentales, animaciones o también programas de recreación, con el fin de entretener al público. Asimismo, con la creación de estos programas, se fueron creando las comedias animadas, que ha sido un género que ha ido en todo este tiempo ganando, por así decirlo, terreno y obteniendo grandes cifras de audiencia. Acompañado de este crecimiento, su enfoque también ha ido variando. Durante mucho tiempo se veía la animación como algo para niños y hoy en día como esta tendencia se ha ido modificando, de modo que cada vez son más los shows animados que están enfocados a un público mucho más adulto. Aquí llegamos al tema moral y los dibujos animados. Pero primero veamos la definición de moral. Estas son un conjunto de normas, valores y creencias existentes o aceptadas en una sociedad que sirven de modelo de conducta y de valoración para establecer lo bueno y lo malo, es decir, lo que está bien o está mal. Como adjetivo, moral significa que es algo que es perteneciente o relativo a lo que se considera bueno a nivel social. La animación para adultos es un género que, como bien encontramos en su nombre, está dirigido a una población adulta o mayormente adolescente. Son muchas las razones por las que podemos considerar que este tipo de animación, como por ejemplo Los Simpsons, está enfocada a un público adulto, como puede ser el uso de la violencia, temas sexuales, lenguaje explícito o humor negro, así como también tratan de temas filosóficos, políticos o sociales. El caricaturista animado preserva su peso moral y su influencia si respeta al otro y rodea delicadamente el cercado de los derechos ajenos. Esta persona al mismo tiempo tiene que velar por la integridad de la verdad, teniendo en cuenta que el humor todo se relativiza. Ante él desaparecen los artificios y las máscaras, es decir, él hace ver la verdad desnuda y sin matices. Eso que para los creyentes en las verdades absolutas son incapaces de asemejar. Como dato, si nos centramos en el formato de las series de animación enfocadas a un público adulto, podríamos observar que en la mayoría de características se dirigen a un público infantil, puesto que se busca captar ese interés de su público objetivo e intentar mostrar situaciones más normalizadas entre una población más madura. Todo esto para mostrar una realidad similar, pero de forma humorística. Y aquí llegamos a la influencia de las caricaturas a las masas. Los programas como Fox, HBO, Netflix, MTV, ya sea entre otras plataformas, empezaron a incluir comedias animadas para adultos, como por ejemplo Los Simpsons, una serie que en muy poco tiempo obtuvo una gran popularidad, ya que rompió con los paradigmas de una caricatura que en lugar de dirigirse a los niños se dirige a los adultos y se basa en la sociedad y la cultura de las familias estadounidenses. Hay una tesis hecha por Nuria Rajadeli Puigro que es llamado Dibujos animados como recurso de transmisión de los valores educativos y culturales, donde allí
se expone una clasificación que nos hace comprender los roles que toman los personajes en este tipo de animación. Según la edad, son la mayoría los jóvenes y adolescentes, ya que, como hemos comentado anteriormente, hacen posible que el espectador se relacione con el personaje. También se habla sobre la belleza o la fuerza, que son factores que suelen estar presentes, aunque no con demasiada relevancia. Dentro de este punto, también podemos decir que la serie protagonizada por animales, el tema de la edad también no es un factor. Algunos de ejemplos éticos y morales que podemos encontrar en este tipo de series son caricaturas como South Park, una serie de dibujos animados que te avisa de un principio que no es para niños. BoJack Horseman, que la premisa trata de un olvidado actor que supo vivir sus días de gloria gracias a una comedia televisiva y que se enfrenta a las más duras crisis existenciales y adicciones mientras intenta volver a las grandes ligas. Y como esas caricaturas animadas hay muchas. Estas comedias animadas, en el enfoque moral, no se destacan las características que hacen a un personaje ejemplar. De hecho, los protagonistas suelen ser personas o animales con una vida bastante deplorable y que suelen tener un mal carácter o comportamiento. Este tipo de series está claramente dirigido a personas con capacidades críticas, que pueden comprender sobre temas delicados de actualidad, como las drogas, el humor negro o los temas sexuales. La evolución de estas comedias animadas, a pesar de todo esto, de que se presentan con contenido inmoral, tampoco se considera un contenido malo para la sociedad, ya que son animaciones creadas con el propósito de entretener a una audiencia, dado que es solo humor para el deleite del público. Entonces, luego de todo lo visto, las conclusiones finales es que la comedia y la animación hoy en día son medios utilizados para el entretenimiento. Primero para generar humor y el otro para maravillar visualmente al espectador. Esa es la idea. Pero como todo medio, estos pueden transmitir mensajes más allá del puro ocio y convertirse en comunicación con ideas e intenciones muy claras. Por ejemplo, así son los sketches y producciones animadas más emblemáticas que van más allá del chiste fácil o el amasijo de colores y movimientos atractivos sin intención de decir algo. En nuestro caso, es la fusión de ambos conceptos lo que es lo que estamos abarcando, la crítica social o las clásicas dudas filosóficas que son el motor creativo en las animaciones para adultos, siendo capaces así de transmitir estas ideas u opiniones en un medio visualmente atractivo. Estos pensamientos, a pesar de que pueden ser complejos, son más digeribles porque se presentan en un entorno ficticio y animado. La moral en las animaciones para adultos siempre ha sido como mínimo dudosa, desde sus inicios de 1920, cuando era animación y era solamente eso, sin ningún tipo de clasificación por edad. La libertad creativa era totalmente salvaje. No existía ningún tipo de restricción. Todas las obras de esa época estaban inundadas de blasfemia, obscenidades, referencias sexuales, esclavitud, abusos de alcohol y las drogas. Todo para alimentar un entretenimiento basado en el tabú. Básicamente una enorme diana roja para la cultura de la cancelación. Lógicamente, la industria sufrió una serie de regulaciones porque todo era demasiado inmoral, pero aún así se mantuvo a lo largo del tiempo siendo políticamente incorrecto, entre comillas. Por lo menos, las obras de hoy en día tienen una idea que contar y sus planteamientos inmorales no llevan una intención explícitamente dañina. Los Simpsons nos están diciendo que prácticamente el único niño o todas las familias americanas son como las de Homero. O el ejemplo de que Token sea prácticamente un niño de color negro en South Park, el único. No es un apoyo subliminal al racismo tampoco. De hecho, está ahí por un programa de integración racial. Estos planteamientos absurdos, caricaturescos y claramente inmorales es algo que solo puede ocurrir en las animaciones, porque aquí todo es llevado a los extremos, y como es ficticio, se puede hablar del tema como si no fuese un tabú. Y bueno, hasta aquí termina la clase dinámica. Espero que toda esta clase les sea de su agrado y les sirva a alguno de ustedes.
Aquí encontramos las bibliografías de la información suministrada. Y sin más que decir, gracias por su atención. Hasta luego.